Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Villamar, de otros pueblos, ejidos, comunidades, municipios de esta región del estado de Michoacán, me da mucho gusto estar con ustedes aquí cerca de donde nació el mejor presidente de México del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río, cerca de Jiquilpa. Y yo creo que por eso muchos jóvenes de aquel entonces se formaron para seguir los pasos del general, porque de aquí de Villamar, ayer estuvo conmigo, estuvimos en Tepic, Nayarit, una reunión de seguridad. De aquí es el general Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional de aquí de Villamar. Le digo, voy a tu pueblo. Y me da gusto pues estar con ustedes porque venimos a supervisar todo lo relacionado con la salud. Son muchos problemas los que hay en el país, como ustedes saben, grandes y graves problemas nacionales. Decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica, decía: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero vamos a saciar esa hambre y esa sed de justicia con la cuarta transformación de la vida pública de México, porque no llegamos para hacer lo mismo. No es un simple cambio de gobierno, es una transformación, es un cambio de régimen. Por eso hablamos de la cuarta transformación, porque han habido 3 grandes transformaciones cuando se ha necesitado: la independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros queremos llevar a cabo de manera pacífica, sin violencia, la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Y en qué consiste esa cuarta transformación? ¿Cuál es lo fundamental, la esencia de esta nueva transformación? Pues es acabar con la corrupción y con la impunidad. Ese es el propósito fundamental, porque así como ustedes son médicos y saben diagnosticar la enfermedad de un paciente, así también para la administración pública, para la política, se necesita hacer un diagnóstico de cuál es el problema, en este caso el problema de salud del país. Y nosotros desde hace tiempo hemos sostenido que el principal problema de México es la corrupción, que ese es el cáncer que estuvo a punto de destruir por completo a nuestro querido México. Entonces, sabemos bien cuál es la enfermedad o el principal achaque de nuestro país. Nosotros sostenemos que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, que México tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas, es de los países con más riquezas en el mundo, tiene un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Es el ejemplo para los que lo duden de nuestros paisanos, migrantes, los que se han tenido que ir a buscarse la vida
del otro lado de la frontera, ahora están enviando 35,000 millones de dólares a sus familiares. Y esas remesas, lo que envían nuestros paisanos, migrantes, es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, es un pueblo trabajador. Entonces, si hay riquezas en México y tenemos un pueblo trabajador, ¿por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanto abandono? ¿Por qué la marginación? La única explicación lógica es que no se tenía, y voy a presumir, voy a hablar del pasado, no se tenía un buen gobierno. Ahora vamos a tener estas tres cosas, dos que ya existían, muchos recursos naturales porque no han acabado de saquear a México. Tiene tanto que llevan siglos saqueando y no han podido todavía. Hay muchas riquezas naturales, petróleo, gas, buenas tierras para la producción agropecuaria, agua, litorales, bosques, selvas, oro, plata, cobre. Todavía hay mucho potencial económico y, como dije, un pueblo trabajador. Pero ahora ya va a haber un buen gobierno y con esas tres cosas vamos a convertir a nuestro querido México en una potencia mundial con dimensión social. Ese es el reto. Y estamos llevando a la práctica un modelo distinto que consiste básicamente en no permitir la corrupción y en no permitir los lujos en el gobierno. Es decir, que el gobierno sea austero, que no haya derroches en el gobierno. Vamos avanzando. Les voy a poner algunos ejemplos. Primero, pues ya se logró reducir considerablemente el robo de gasolinas. Se robaban 800 pipas diarias y no se hacía nada porque existía complicidad entre autoridades y delincuencia. Ya se redujo ese robo en un 95%. El año pasado se robaban 65,000 millones de pesos. Este año se ha reducido, decía, en un 95%, lo que va a implicar un ahorro de 50,000 millones de pesos. ¡Gobernadores guachicoleros! No fue fácil, porque quisieron jugar a las vencidas, hubo sabotaje, nos rompían los ductos para que no hubiese abasto de gasolinas, pero la gente nos apoyó, aguantó, resistió, hacía colas, se tardó padeciendo de desabasto como 3 semanas, pero la gente respaldó al gobierno y logramos vencer al llamado huachicol. Ya está decidido, no va a haber huachicol ni arriba ni abajo, se acaba el huachicol. Pero esto, ¿por qué lo explico? Porque significa ahorrar 50,000 millones. ¡Es guachiculero! Otro ahorro importante, otra decisión. A lo mejor ustedes aquí en Villamar no sabían que los de menos arriba, los potentados, no pagaban impuestos. Pagaba impuesto el pueblo raso, los campesinos, los obreros, desde luego los profesionales, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios. Pero había los de menos arriba que no pagaban impuestos porque se les condonaban
los impuestos. Los presidentes condonaban los impuestos de las grandes corporaciones económicas o financieras. Imagínense, hagan un ejercicio ustedes y piensen en una empresa, de un banco, la que consideren así, grande y famosa. Pues esa empresa, ese banco, no pagaba impuestos y se perdía una recaudación de alrededor de 100,000 millones de pesos al año. Bueno, ya eso se terminó, ya no hay condonación de impuestos para los altos funcionarios públicos y ya se tiene ese ahorro. Lo tercero, como ejemplo, no había medicinas en los centros de salud, en los hospitales, y sigue sin haber, desde luego, pero saben que había presupuesto suficiente, ¡Se lo robaron! 90,000 millones el año de la pasado salud, para compra de medicamentos, pero 3 empresas vendían el 70% ¿Oíste? de todos los medicamentos. Era un monopolio que tenía el negocio de la compra de las medicinas y se robaban el dinero de las medicinas. Pues eso ya se acabó, desde luego. Hay resistencias, pero ya no se va a permitir la corrupción en la compra de medicamentos. Y por eso vamos a tener medicamentos suficientes, no solo el llamado cuadro básico, sino todas las medicinas que requiere el pueblo para garantizar el derecho a la salud, como lo establece la Constitución en el artículo 4. Entonces, sí se están atendiendo las cosas, tenemos ya un plan para no permitir los lujos en el gobierno. Les puedo informar de que ya no hay, como era antes, sueldos de 700,000 pesos mensuales. ¡Aviadores! Eso ganaba el director del Infonavit, por hablar de un caso, 700,000 pesos mensuales. Ahora ya hay una ley en donde nadie puede ganar más que lo que obtiene el presidente, y yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña, sin compensaciones, y de ahí para abajo.